el hombre, el gigante más grande que el dinosaurio, nos dejó el hombre realmente la escuela y la enseñanza. ¿Cómo podría ese hombre antes de Adán, que no puede registrar las Sagradas Escrituras y que se llama era prehistórica, más de miles de millones de años antes de Adán? Se pueden hablar de millares. ¿Qué dice usted, profesor Ferreira? ¿Cómo es posible? Por eso es el gigante y vamos a demostrarlo. Resulta que a través de los siglos se nace de una madre y un padre, sea en la forma en que sea, sean primitivos o no sean primitivos, pero de que nazca ya un hombre grande de 33 años, de 32, de 28, capaz de preñar a una mujer enseguida, y que de una costilla esta salga una mujer, es menos creíble que una especie haya desarrollado. Cuando usted encuentra, e incluso nos dejó la escuela, ya el hombre antes de Adán llamó Dios al primer trueno, al primer asomo de candela, de fuego y de calor, y así descubrió un Dios en el sol y en el arriba, sobre su cabeza. Y en el miedo que le tenía a un relámpago, a un trueno, empezó el hombre a sentir temor y empezó el hombre a mirar los cielos. Pero de millones y millones de años, ¿cómo podemos demostrar que nos dejó genéticamente el conocimiento y el saber? Cuando usted encuentra que hay una época antes de la historia, y usted encuentra que un novelista o un escritor puede retroceder en escena y en el tiempo 10, 20 años, pero jamás millares de años atrás, tanto hasta llegar a ser más viejo que quien dicen del cual venimos, de un Adán y de una Eva, porque queda muy cerquita. Y ante ese ser tenemos que hablar de millares de años atrás, antes de esta idea llamada paraíso terrenal. Y lo vamos a demostrar, yo se lo voy a demostrar al profesor Ferreira. Pero usted, ¿por qué lo va a demostrar, profesor Ferreira? No sé si seré el más grande profesor del mundo o el menos, pero para esto hay que dominar una materia llamada antes de la historia. Podemos decir que si hay antes de Cristo y antes de Sócrates, también hubo antes de la historia, y que son millares de años antes. Y podemos decir que se encuentran cazadores de bisontes y mamú, y que estos cazadores de bisontes y de mamú tienen dos clases de instrumentos para poder cazarlos y matarlos y alimentarse de ellos y vestirse de ellos y ampararse del frío y la intemperie. Y esos elementos y esas cuestiones con su inteligencia las hizo. E hizo cuchillos, e hizo hachas, e hizo martillo y los venció. Y ahí están esas piedras triangulares afiladas con mango. Se han encontrado por cientos de cientos a lo largo y ancho del antiguo continente. Y podemos decir que los usó. ¿Y para qué lo usó? Para cortar o para partir, y ya para esto empieza a haber un pequeño pensamiento y un avance en un conocimiento que lleva dentro de las venas y el cual nosotros heredamos. El analizar el para qué sirve esto. Hay un trabajo rudo y según el aspecto se puede comprender que cada día manejaba mejor aquellas herramientas que hacía. Por lo tanto, ¿por qué alarmarnos y por qué sentir vergüenza de un proceso y de que nacemos genéticamente con el mismo proceso evolutivo de feto, desarrollado en la barriga, poco a poco salido a la luz, gateando, siendo amamantado como todo mamífero, luego gateando, erguiéndonos un poquito, bambaleándonos, caminando erguido, después recto, después caminando, corriendo,
llegamos a una juventud, a una adolescencia, a una juventud, a una madurez, a una viejez, a una ancianidad y a una muerte, y eso no ha cambiado. Pero ¿por qué dice usted que hay una escuela, profesor? Claro que la hay, es una escuela milenaria, y que esta escuela nos hace que el trabajo y las diferentes clases de trabajo que existen los pueda realizar ese ser para sobrevivir, y todavía seguimos haciendo el trabajo y todavía podemos seguir haciendo el cepillo, el serrucho, el machete, el hacha y toda herramienta de trabajo para poder subsistir y vivir, y nada de eso ha cambiado. Por ejemplo, si un carpintero tuviera que inventar él mismo un hacha, una sierra y un cepillo, y además tuviera que buscar la forma de trabajar con estos instrumentos, no habría un solo carpintero en el mundo. Si para aprender geografía cada uno de nosotros tuviera que recorrer todo el planeta, descubrir un nuevo mundo, explorar el África, escalar hasta la cima del monte Everest y cortar por sí mismo todos los cabos y todos los sismos que hay en la Tierra para simplemente aprender geografía, nadie y a ninguno le alcanzaría la vida, aun cuando fuera 1000 veces más larga de lo que es. Cuanto más progresamos, tanto más tenemos que aprender. Cada nueva generación recibe de la antigua y de la anterior conocimiento sin precedente, un caudal mayor de conocimiento, de información, de descubrimiento. Hace 200 años la gente llegaba con frecuencia a ser profesores cuando apenas tenía 16 años. A ver si hoy se puede llegar a ser profesor a esa edad. Se necesitan 12 años para cursar apenas hasta la enseñanza superior. Y en el futuro la gente tendrá que hacer estudios más largos aún, porque cada año hay nuevos descubrimientos, nuevas cosas en la ciencia que aprender. Y todo esto lo vamos transmitiendo genéticamente desde la barriga ya, para que ese niño cuando empiece a estar en el feto ya empiece a tener genéticamente ciertos conocimientos, hasta que sale y la especie le entrega los conocimientos y él avanza, y así seguirá por los siglos de los siglos y continúa más adelante y quién sabe hasta dónde. Pero queda la demostración clara que de aquellos seres homo primitivos antes de Adán, millones de años atrás, antes de Adán, ya traía un conocimiento en sí, que es la herramienta de trabajo, y el hombre hoy todavía continúa construyendo herramientas de trabajo. Continuaremos en la próxima con el mejor profesor del mundo para poder entender e interpretar esta clase, que el conocimiento y la escuela ya es antigua desde la época de la caverna, y Dios también desde que el hombre levanta la vista y le teme al trueno y cree que ese es su Dios. Listo.